El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación los llamó. Dejaron a su padre, Zebedeo, en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. Palabra del Señor. Como os decía al principio, voy a dedicar hoy la homilía fundamentalmente a este problema serio que tenemos en la Iglesia desde hace 10 siglos y 5 siglos, que es la división. Primero los orientales y luego los protestantes. Bien, desde el año 1908 se celebra el octavario de la Unión, es decir, unos días de oración y de reflexión a propósito de esta situación, a ver si somos capaces de superarlo, porque no cabe duda que es un escándalo que todos, creyendo en Jesucristo, estemos divididos. Creemos en el mismo Dios, creemos en el mismo Jesucristo, y sin embargo, por una parte están los ortodoxos orientales y por otra parte están los protestantes, y aquí estamos nosotros. En España, naturalmente, este problema afecta menos, porque en España se inició la contrarreforma con Carlos V, los jesuitas, la Inquisición, pues eso hizo que la división protestante pues no penetrara en España. Pero naturalmente nosotros tenemos que ser conscientes de esta situación, ahora que somos tan europeos, y naturalmente el mundo es un pañuelo, pues tenemos que ser conscientes de esta situación. En España solamente hay un 2% de protestantes. Es más importante la penetración árabe, musulmana, de tal manera que hay ya más de 1.600 mezquitas en España, sobre todo en el sur, ¿no? Naturalmente, las parroquias en España son 29.000 parroquias, como esta de San Pedro, diseminadas por toda la geografía. Pero está creciendo, lo veis en el fútbol, ¿no? Además, ellos son, iba a decir, posiblemente más practicantes, por no poner otro adjetivo, que nosotros. Tienen, por así decirlo también, menos miedo, menos temor, más, iba a decir valentía, no sé si será la palabra, para manifestar su fe. Veis cómo rezan en los campos de fútbol, etc. Y naturalmente cómo cumplen con todos sus preceptos de la religión musulmana. Bien, como digo, el octavario se celebra del 18 al 25 de enero, del 18 al 25 de enero, porque el 25 de enero es la fiesta de la conversión de San Pablo.
es la fiesta, y entonces se ha ubicado el octavario. Al fin y al cabo, pues San Pablo tiene en la Iglesia, tanto para ellos como para nosotros, un protagonismo importante y es un apóstol que nos puede unir. Bien, la primera ruptura fue en el año 1054 y fue la ruptura entre Oriente y Occidente, entre Constantinopla y Roma, que naturalmente tiene causas políticas, pero tiene también causas doctrinales. La causa doctrinal es la llamada del filioque, que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Rezamos nosotros en el credo. Ellos dicen que no, que solamente procede del Padre, no del Hijo. Bien, esa cuestión doctrinal, antes las cuestiones doctrinales se les daba mucha más importancia que se les da hoy. Hoy posiblemente nosotros no le demos la importancia que le dieron nuestros antepasados a estas doctrinas, a estas interpretaciones naturalmente del Evangelio y de la fe. Bien, ellos están, quizá lo que más nos divide es el primado del Papa. Los ortodoxos orientales están divididos en patriarcados, el patriarcado de Constantinopla, de Atenas, de Moscú, de Alejandría, ¿no? Bien, y esos patriarcados tienen a su vez pues otras iglesias, iba a decir bajo su mandato, bajo su dirección. En Europa hay muchos ortodoxos también, en Bulgaria, sobre todo en Europa del Este, ¿no? En Bulgaria, Rumanía, en España, esta emigración que hubo de rumanos, húngaros, naturalmente, parte de ellos son de religión ortodoxa. Hay ortodoxos católicos también. Hay una parte de la ortodoxia oriental que está unida a la Iglesia católica, pero la mayor parte, que son casi 200 millones, son hermanos separados, pero mantienen casi el mismo culto. Lo que más nos divide es el primado del Papa. No reconocen el primado del Papa, aunque hay acercamientos importantes. Voy a recordar para los mayores el encuentro de Pablo VI y Atenágoras en Jerusalén en el año 64. Fue un momento realmente, iba a decir, importantísimo, para acercar las dos facciones, la ortodoxa y la católica. El Concilio Vaticano II se planteó precisamente este problema. Estamos en el año 64, estamos en pleno concilio. Ha muerto Juan XXIII, San Juan XXIII, está como Papa Pablo VI. En enero, ahora en este mes de enero, el Papa va a Jerusalén y provocan el que ahí se encuentren el cardenal de Constantinopla, Atenágoras, y fue el abrazo que empezó a acercar posiciones importantes. Hoy también hay acercamiento. El patriarca ortodoxo oriental es Bartolomé, y hay también buen feeling entre el Papa Francisco, ya lo hubo con el Papa Benedicto, pero con el Papa Francisco también. Y sobre todo hay 2 días donde se muestra ese acercamiento y esa voluntad de unión. Una es en la fiesta de San Pedro. Los ortodoxos, el patriarca Bartolomé o un delegado suyo suele venir a celebrar San Pedro a la Basílica Vaticana. Y San Andrés, que es su apóstol, iba a decir, más principal, el 30 de noviembre celebran ellos su fiesta principal, San Andrés, y entonces suelen ir desde Roma a Constantinopla para celebrar esa fiesta. Y eso va haciendo, al fin y al cabo, como veis en el Evangelio de hoy, Andrés y Pedro son hermanos, son los 2 primeros apóstoles que llama el Señor. El Evangelio de hoy
nos da precisamente ese dato importante, ¿no? Que Pedro y Andrés eran hermanos. Pues a ver si entre los dos apóstoles pues se logra precisamente esa unidad. Como digo, las misas orientales son muy parecidas a eso, y lo que más nos separa es el primado del Papa. Más difícil puede ser la ruptura con Lutero en el año 1517, hace 506 años. Hace 506 años, el 31 de octubre, pues Lutero colgó en Wittenberg, en el castillo de Wittenberg, las 95 tesis que fueron las que provocaron la ruptura. Los historiadores, están asombrados de que en poco tiempo la Europa católica, Lutero nace en 1483 y muere en 1546. En 63 años la Europa católica queda dividida entre católicos y protestantes. Y esta división la venimos padeciendo, ya fíjate, durante 5 siglos y no somos capaces de superarlo, ¿no? Bien, Lutero fue un hombre piadoso, era un fraile agustino, que era también profesor, experto en interpretación de la Sagrada Escritura, y lo que realmente provocó fue que solo lo que dice la Escritura es lo que debe ser esencia de la fe, no cómo lo ha vivido la Iglesia. La Iglesia católica es la Escritura y la tradición, como la palabra de Dios, guiada por el Espíritu Santo, la Iglesia la ha vivido en el tiempo. Y eso se llama Escritura y la tradición. Las dos fuentes de la vida católica son la Escritura y la historia, la tradición de la Iglesia. Bien, los protestantes solamente la Escritura, y tal como la entienda cada uno, ese es el problema. Es como si Dios te hablara directamente a ti. Por eso un protestante, pues, tiene como libro fundamental de su vida cristiana la Biblia. Ya os dije muchas veces que antes, ahora ya menos, ibas a países donde estaba vigente el protestantismo y en los hoteles, en la mesita, encontrabas la Biblia, porque un buen protestante no se acostaba nunca sin leer un pasaje de la Biblia, sin hablar con Dios a través de esa palabra de Dios que encontraba en la Biblia. Bien, nos separa naturalmente también el primado del Papa, al que no obedecen. Nos separan también los sacramentos. Tienen 2 sacramentos, el bautismo y la Eucaristía. El bautismo es válido, o sea, un protestante bautizado, no hay que, si se convirtiera, si quisiera pasar a la Iglesia católica, no necesita bautizarse, el bautismo es válido. Lo que no es, válido, es la Eucaristía. La interpretación que ellos dan de la Eucaristía, de la presencia real que nosotros tenemos y que ellos no tienen en la Eucaristía, nos separa, y por eso no está permitida lo que se llama la intercomunión. Un católico, ellos celebran algunas veces la Eucaristía, sobre todo los anglicanos. Si vais alguna vez a Londres y vais a una misa anglicana, pues veréis que allí os dan en una copita pequeña, os dan la Eucaristía, os pueden dar la Eucaristía. Eso la Iglesia católica todavía no lo admite, la intercomunión. Pero, naturalmente, ellos tienen como válidos el bautismo, los sacramentos. Nosotros tenemos 7 sacramentos, ellos tienen entonces el bautismo y la Eucaristía. Bien, ha habido también momentos de acercamiento. Este Papa dice que lo único que nos puede lograr la unión es el trabajar juntos en obras de caridad, en los problemas que hoy padece el mundo, por ejemplo, de la emigración, todo aquello que sea en bien de la humanidad. Las cosas doctrinales, por la cabeza no nos vamos a unir, porque las doctrinas pues, son más difíciles de conciliar. Es más fácil de conciliar los corazones.
el trabajar juntos por un mundo más justo, por un mundo más fraterno. Al fin y al cabo somos mártires, por ejemplo, en África, de igual manera. Los yihadistas matan en África tanto a protestantes como a católicos. Esa iglesia martirial nos tendría que unir. Y sobre todo esa voluntad de trabajar por un mundo mejor, por un mundo más fraternal, por un mundo más humano, por un mundo con más dignidad, con un mundo que tenga precisamente mejor repartidas las riquezas, con mayor justicia. Por ahí vendría la unidad. Bien, pues esto es realmente lo que tenemos planteado como problema de la división de las iglesias, por la cual tenemos que orar. Pero a nosotros, a los católicos, posiblemente nos está afectando más otra actitud, que es la actitud de la pasividad, de la indiferencia, de faltarnos vivencia, de faltarnos coraje espiritual, coraje evangelizador, coraje apostólico, amor a la Iglesia, amor a Jesucristo, amor al Evangelio, el tener en cuenta su palabra. En eso nos van a ganar los del sur, los que vienen por el sur, que son en este aspecto mucho más practicantes que nosotros. Y posiblemente muchas veces el retroceso del catolicismo se debe fundamentalmente a la inercia, a la pasividad, a la inactividad, al apagamiento de la vitalidad de la fe que nosotros debiéramos de mantener. Pues ojalá que San Pedro por una parte y San Andrés por otra nos unan a los ortodoxos y a los católicos, y también, iba a decir, los santos, que no, si vais a una iglesia protestante, veréis que allí no hay imágenes de ningún tipo, solamente está la cátedra, la silla, desde la cual el pastor pues explica la Escritura. Pues que la palabra de Dios con los protestantes y la intercesión de los santos nos unan para alcanzar la unidad entre todos y cumplir el deseo de Jesús, que todos sean uno, seamos uno, como tú, Padre, y yo somos uno.